Dijimos que íbamos a ir uno por uno con los cuatro bullets de hace un rato y terminamos con el primero y ahora vamos a ir rápidamente al segundo y al tercero. Habíamos hablado de que necesitábamos analizar la complejidad en función del tamaño de la entrada y el tercer bullet hablaba de distintos tipos de input, así que arranquemos con el segundo. El tamaño de la entrada. ¿Por qué el tamaño de la entrada es importante? Lo que queremos es una complejidad relativa al tamaño de la entrada y no un valor absoluto, porque como ya venimos diciendo, los valores absolutos no dicen demasiado. El valor absoluto depende del tipo de máquina, depende del contexto, las unidades absolutas no dicen demasiado y además una vez que tenemos esa información ya nos suena a poco, digamos. Queremos tener algo un poco más generalizable y que tenga valor en muchas ocasiones. Eso es el motivo de que queramos definir los recursos en función del tamaño de la entrada. No me interesa demasiado saber cuánto tarda, o como dijimos hace un rato, no me interesa demasiado saber que el algoritmo de búsqueda secuencial requiere 30 operaciones o 50 o 40 o 25, cuando nos damos cuenta de que el tiempo que se va a requerir va a ser distinto en cada uno de los casos, pero específicamente y especialmente va a depender de cuán grande sea el array. No es lo mismo eh, calcular el tiempo que tarda, digamos, no es lo mismo buscar un elemento en un array de 10 elementos que buscar un elemento en un array de 10 millones de elementos y por lo tanto es razonable imaginar que el tiempo que van a tardar va a ser distinto y queremos poder dar esa información. Y vamos a poder hacerlo con la metodología que estamos definiendo acá. Ahora, más allá de decir para cada uno de los inputs posibles, vamos a hablar de la característica que nos damos cuenta que es la que más influye en la variabilidad de los recursos solicitados, que es el tamaño de ese input. Yo no quiero, como dijimos hasta ahora, o sea, a diferencia de lo que hicimos hasta ahora, que es calcular el tiempo en función del input, encontrar, acuérdense que habíamos dicho, encontrar el elemento en este array tarda tanto, en este otro array tarda tanto, o este otro elemento en el mismo array, el primer elemento tarda menos que el último, el segundo tarda más que el primero y así sucesivamente. Queremos decir algo más abstracto que tenga que ver con esta medida del input que es su tamaño. Ahora bien, entonces, antes de continuar, vamos a definir la notación que vamos a usar. Vamos a usar t para tiempo, como veníamos usando, pero ahora el parámetro de la función t mayúscula, que es la complejidad temporal eh, en función del tamaño del input y no ya en función de la instancia, vamos a denotarla con t mayúscula para el tiempo y con s mayúscula para el espacio. S viene de tiempo, viene de time y S de space, que son las iniciales en inglés. Entonces, resumiendo esto, complejidad en función del tamaño de la entrada y no en función de la entrada propiamente dicha. Ahora, ¿qué sugiere esto? ¿Qué problemas nos sugiere esto? Que es el siguiente. Si yo quiero definir un tiempo en función de el tamaño de la entrada, para que esto esté bien definido tendría que tener todas las entradas del mismo tamaño consumiendo el mismo tiempo, o todas las entradas del mismo tamaño consumiendo el mismo espacio, si no, no sabría qué valor darle a esta función. Como no sucede eso, como no todas las instancias tardan el mismo tiempo, o todas las instancias del mismo tamaño consumen el mismo espacio, o quizás sí, pero como no lo sabemos a priori, vamos a afinar un poco esta medida en lo que viene a continuación. Entonces, como dijimos, el hecho de que vayamos a medir en función del tamaño del input nos dice que
nos implica que para distintos, que tengamos que afinar un poquito más el lápiz, porque para inputs del mismo tamaño se pueden comportar de manera diferente, tanto para el tiempo como para el espacio o como para cualquier otra medida, y por lo tanto tengamos que diferenciar el comportamiento de las distintas instancias. Esto da lugar a tres medidas particulares que son las que denominamos el análisis del caso peor, el análisis del caso mejor y el análisis del caso medio, que vamos a ver a continuación. La medida que más vamos a utilizar es la que llamamos el análisis del caso peor. Es la que más vamos a utilizar porque es la más robusta, la que nos da garantías, la que nos permite hacer afirmaciones certeras sobre el comportamiento de los algoritmos, aunque certeras, aunque podríamos decir pesimistas. Vamos a medir la eficiencia de los algoritmos por lo peor que les puede suceder cuando tengan que ejecutarse sobre una instancia de determinado tamaño. Es la forma de dar garantías, de decirle a alguien, quédate tranquilo que nunca va a suceder que el algoritmo con un input de determinado tamaño tarde más que tantas unidades de tiempo de nuestro modelo de cómputo o requiera más de tantas unidades de memoria en nuestro modelo de cómputo. La definición formal es la que viene a continuación, pero pronto volvemos a la intuición. Si TDI, como habíamos dicho antes, es el tiempo de ejecución que requiere un algoritmo para una instancia I, vamos a definir el tiempo con T peor, T mayúscula, de n, donde n es el tamaño de las instancias, de esta manera. Es el máximo sobre todas las instancias I, tales que, esta no es un abuso una definición de notación, el tamaño de la instancia es igual a n de T minúscula de I. O sea, entre todas las instancias que tienen tamaño n, me fijo el tiempo que tarda la ejecución del algoritmo sobre esa instancia y tomo el máximo de todas esas y eso es lo que defino como el tiempo en el caso peor para el algoritmo sobre instancias de ese tamaño. Intuitivamente, entonces, T peor de n es el tiempo de ejecución del algoritmo que requiere la instancia que más tiempo requiere entre todos los inputs de ese tamaño. Tengan en cuenta que no vamos a ejecutar, no necesitamos en principio ejecutar el algoritmo sobre todas las instancias de determinado tamaño para poder decir algo. Queremos poder decirlo y vamos a poder decirlo aunque no hayamos ejecutado la instancia. Pensando en el ejemplo que vimos hace un rato, el tiempo de qué es lo peor que puede pasar a un algoritmo de búsqueda secuencial para un arreglo de tamaño n. Piénsenlo un cachito y nos vemos a la vuelta de que lo hayan pensado. ¿Ya lo pensaron? Bueno, les doy yo la respuesta, vamos convergiendo a la respuesta. Lo que tendrían que haber pensado, espero que lo hayan hecho, es que un algoritmo de búsqueda secuencial sobre un arreglo de tamaño n, le puede suceder que el elemento buscado esté en la primera posición, en la segunda posición, en la tercera posición o en cualquiera de ellas, y en el peor caso, lo peor que puede pasar, dado que asumimos que el elemento está, lo peor que puede suceder para ese algoritmo es que el elemento se encuentre en la última posición. Nosotros sabemos, podemos calcular, lo vimos antes, lo hicimos, cuánto tardaba para un n igual a 5, podríamos pensar para un n igual a 10 o para un n genérico y poder decir, bueno, lo que tarda va a depender de en qué posición está, pero lo peor que puede pasar es que tenga que ejecutar la primera instrucción una vez, la segunda instrucción una vez y que entre al ciclo n veces o n-1 veces, ahora ya no me acuerdo cómo era exactamente el algoritmo, y haría una cantidad de comparaciones y de vueltas en el ciclo proporcional al número n y esa sería una ecuación que uno podría decir el tiempo requerido es
en el peor de los casos, tal función del input, del tamaño del input n. En síntesis, esta medida es la que más vamos a usar porque es la que me da garantías sobre las prestaciones del algoritmo. Es la única que me puede decir, o que yo le puedo decir a alguien, pase lo que pase, nunca va a tardar más de tantas unidades de tiempo. Después medimos si hace falta cuánto es cada unidad de tiempo, pero esta es la forma de garantizar, de garantizar lo que va a suceder en cualquier caso, o sea, en el peor de los casos. Una medida en cierto sentido dual a la anterior es la que se denomina análisis del caso mejor. Es dual porque se define igual que la anterior, la medida del caso peor, pero poniendo mínimo en lugar de máximo. Así que T mejor para un n natural, para un tamaño de entrada n, es el mínimo entre todas las instancias i de tamaño n de lo que tarda el algoritmo en función de lo que tarda el algoritmo para resolver la instancia i. De alguna manera, lo que dice es lo mejor que puede pasar en una instancia de determinado tamaño. Como pueden intuir, no da demasiada idea y por eso lo vamos a usar bastante poco, digamos. No es demasiado indicativo como medida de costo, digamos. Lo mejor que te puede pasar es tal cosa. Ok, en algunos casos es bueno saberlo. Ya vamos a ver algunas situaciones en las cuales es bueno saber qué es lo mejor que nos puede pasar. Pero en general, aunque parezca pesimista, si hablamos de costo, conviene hablar del costo en el caso peor. De alguna manera, en el medio de ambos, y a alguno quizás se le está ocurriendo que sin ser tan optimistas como en el costo del caso, en el análisis del caso mejor, o tan pesimistas como en el análisis del caso peor, hay algo que se denomina el análisis del caso medio. El análisis del caso medio o caso promedio es una medida muy utilizada. Esta sí, no voy a decir si se usa más o menos que el caso peor, no sirve para dar garantías, pero sí sirve para dar, o si quieren, sirve para dar garantías probabilísticas. Es probable, es esperable, habla un poco del caso esperado, de lo que se espera que suceda. Vamos a corrernos un cachito. El análisis del caso promedio corresponde a lo que decíamos recién, al caso promedio de ejecución, el tiempo esperado sobre instancias típicas del problema. ¿Cómo se define? No es ni el máximo ni el mínimo, sino es la esperanza matemática de la variable aleatoria que definimos. Algunos de ustedes ya hicieron prueba, otros no. Los que hicieron prueba sí saben lo que es una variable aleatoria y que es la esperanza matemática. Los que no, imagínense el promedio sobre todas las instancias posibles de un cierto tipo, ponderado con la probabilidad de que suceda esa instancia. Si PDI es la probabilidad de que el input sea una determinada probabilidad, una determinada instancia I, todas las instancias de un determinado tamaño tienen una probabilidad que suma 1, entonces el tiempo en el caso promedio para un tamaño n es la sumatoria sobre todas las instancias i de tamaño n del producto de la probabilidad por el costo de esa instancia. En términos no tan probabilísticos es el promedio ponderado. Superado el incidente de la impresora que está ahí atrás que se puso a andar sin que yo se lo pidiera, seguimos. Se habrán dado cuenta que en la primera oración, aquí en el primer bullet, hay una cantidad de comillas importante. Promedio, esperado, típico, son todas palabras que están entre comillas. ¿Por qué estas comillas? Bueno, porque hay que ser
muy cuidadoso al momento de utilizar el análisis del caso promedio, ya que pueden suceder cosas que nos hagan perder completamente la validez del análisis. Si contemplamos y si resolvemos toda esa serie de problemitas, esta es una gran medida, una de gran utilidad, pero es peligrosa porque siempre está el riesgo de perderse algo, mientras que con el análisis del caso peor uno da algo que, por más pesimista que sea, es algo que seguro va a suceder. ¿De dónde vienen todas esas comillas que pusimos? Bueno, primero, aplicar el análisis del caso promedio requiere conocer, para hacer un promedio, para hacer una esperanza matemática, requiere conocer una distribución de la variable aleatoria en cuestión. ¿Qué sentido tiene de hablar de instancias típicas si uno no sabe qué es lo que puede suceder? ¿Qué valor tiene hacer un promedio entre todas las posibilidades si algunas posibilidades no van a suceder nunca, por ejemplo, y otras van a suceder siempre? Tengo casos buenos y casos malos. Los casos buenos no suceden nunca, los casos malos suceden siempre. ¿Qué valor tiene un promedio? Si yo tengo un promedio y quiero que ese promedio valga, tengo que conocer la distribución estadística del input. En muchos casos esa distribución no es realmente conocida. En otros sí, y cuando sucede se puede aplicar. Si lo que puede suceder también es que conozcamos la distribución del input y la matemática para reflejar esa distribución del input sea una matemática compleja. Los que hicieron prueba habrán visto que hay cosas que son complejas y si no, para que sean más simples hay que simplificarlas, valga la redundancia, y al simplificar a veces se cometen errores y a veces se cometen simplificaciones excesivas para ser respetuosos de la realidad. Aquí tienen como ejemplo algo que ya dije, digamos. Si tuviéramos un algoritmo que ningún input requiere el tiempo promedio y hay casos que requieren mucho y otros que requieren poco, ¿qué sentido, qué valor tiene decir esto tarda en promedio 50 cuando nunca tarda 50? A veces tarda 1, a veces tarda 100, pero nunca tarda 50. Los promedios a veces son engañosos en ese sentido. Así que para la utilización de probabilidades hay que estar muy seguros de que uno lo puede hacer. Vamos a ejemplificar las tres medidas que vimos recién en nuestro ejemplo estándar del día de hoy, que es el algoritmo de búsqueda secuencial. Antes habíamos calculado cuánto tardaba este algoritmo para determinadas instancias, determinadas combinaciones de valor X arreglo A, y ahora podemos plantearnos cuál es el tiempo en el caso peor en función del valor N, el tiempo en el caso mejor, el tiempo en el caso promedio para un determinado valor N. Vamos primero para el tiempo en el caso peor. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si tengo que resolver esto para un arreglo determinado de tamaño n? Bueno, esta instrucción, lo peor que puede pasar intuitivamente, y ya podemos ir metiéndonoslo en la cabeza y hacer las cuentas con eso, es decir que el elemento va a estar al final, en la última posición del arreglo, porque este ciclo se va a ejecutar más cantidad de veces. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Bueno, ahí está un poquito la cuestión que hay que resolver. Esta instrucción se va a ejecutar una vez. Esta instrucción se va a ejecutar una vez. Y para cada vez, imagínense que está en la posición número n. Aquí se va a hacer esta evaluación que dijimos que eran dos instrucciones, el buscar encontré y negarlo, digamos, negar encontré y compararlo con el valor true. Aquí tenemos una ejecución para comparar el elemento ADI con el elemento buscado. La respuesta va a ser no, no es igual. Por lo tanto, vamos a ejecutar esto que lo habíamos contado como una suma y una asignación. Así que, y el salto a la primera posición del
del ciclo while, del ciclo mientras. Entonces, estas 5 instrucciones se van a ejecutar para la posición 1 del arreglo, para la posición 2 del arreglo, para la posición 3 del arreglo, hasta la posición n-1. Así que tendríamos algo así como, lo vamos a escribir acá, 2 para estas dos, esta y esta, más 5 instrucciones por n-1 veces, y la número n va a ejecutar estas dos instrucciones, va a ejecutar esta instrucción, esta comparación, número 3, y cuando le dé verdadero, esta pregunta le dé verdadero, va a hacer esta asignación, así que vamos a tener 4, y luego va a tener estas dos, 5, 6, y va a saltar al final, pero de ahí ya va a dar falso. Así que algo así, pues quizás me equivoqué en alguna cuentita, dentro de un rato van a ver que no es necesario hacer tan precisas estas cuentitas, pero esto nos daría algo así como 8 más 5 por n-1. Seguramente metí la pata en algún lado, pero dentro de unos minutos, cuando vean la parte de Emanuel, van a ver que no es grave esa metida de pata. Pero hagamos como que no metí la pata y el resultado t peor para n es igual a 8 más 5 por n-1. Ahora déjenme borrar y volvemos para hacer el tiempo en el caso mejor. ¿Cuánto tarda la búsqueda secuencial en el caso mejor? Bueno, en el caso mejor tenemos que el elemento está en la primera posición de todas, así que el costo es 1 para esta operación, 1 para esta operación, 2 para la guarda del ciclo, 1 para validar si A de I es igual a X, que da verdadero, 1 para esta asignación, son 2, 2 para este incremento y asignación, y un salto al inicio del ciclo y una salida por falso. Me faltó contar en el caso peor el costo de esta operación, así que era 1 más que lo sumado anteriormente, pero en este caso podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces podríamos contestar 9. Y para el análisis del caso promedio tendríamos que suponer, hacer alguna hipótesis sobre cómo está distribuido el input. ¿Qué probabilidad hay de que el elemento buscado esté en la primera posición? ¿Qué probabilidad hay de que esté en la segunda? ¿Qué probabilidad hay de que esté en la tercera? Etcétera, etcétera. Si suponemos que es equiprobable que esté en cualquier posición, vamos a tener algo así como un costo para las primeras operaciones y un valor esperado. Aquí pego un salto probabilístico, pero es bastante intuitivo. Vamos a tener dónde se imagina que es el valor esperado de la posición del elemento si todas las posiciones son equiprobables. Tiene la misma probabilidad que esté en la primera posición, en la segunda, en la tercera o en la enésima. Bueno, el valor esperado es ahí que esté en la posición n sobre 2, así que vamos a tener algo así como 1, 2, 3, la cantidad constante de operaciones, algo así como en el slide anterior, 8 más 5 por n-2 o algo por el estilo. Estoy acá zanateando un poquito, pero ustedes pueden hacer las cuentas exactas, asumiendo que va a entrar n sobre 2, acá hay seguramente una parte entera, porque n puede ser par o n puede ser impar, algo así, algo por el estilo. Como les decía recién, si uno quiere hacer las cuentas exactas para el caso promedio, a veces las cuentas son un poquito más complicadas, pero es más indicativo seguro que el caso
mejor sin dudas. Y que el caso peor, bueno, en muchos casos es más interesante el análisis del caso promedio que el análisis del caso peor. Para cerrar esta parte, insisto un poquito más sobre la diferencia entre el caso peor y el caso promedio. Si los quiero hacer pensar a ustedes un cachito. Si yo quiero saber mi algoritmo de atención automática por ventanilla del home banking, un sistema que va a estar atendiendo a las personas que están en una cola y quiero saber cuál es el costo y ese costo depende, digamos, del tiempo de espera que las personas van a tener, bueno, por ahí tiene sentido hacer un análisis del caso promedio, dependiendo de cuántas operaciones van a tener que hacer las distintas personas, que el costo esperado de cada operación, y yo puedo decir, mire, en promedio usted va a tener que esperar 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. Y si alguien tiene que esperar un poco más o un poco menos, a mí siempre me pasa que me pongo en una cola y me tarda más de lo que esperaba, bueno, es algo aceptable. Ahora, si yo resulta que tengo que buscar un elemento para decidir por qué camino tiene que ir un tren, por qué vía tiene que ir un tren, porque viene un tren de frente, perdón, decir que en promedio el algoritmo de elegir por qué vía hay que ir va a tardar 1 segundo, pero que a veces puede pasar que tarde 30 segundos, no es admisible. Si hay vidas humanas o grandes costos económicos que pueden incurrirse por haber pifiado a una predicción que en promedio sucede tal cosa, no es aceptable. En esos casos sí o sí hay que usar un análisis del caso peor. Ahora bien, y para terminar con esta parte, si el arreglo estuviera ordenado, ¿qué podríamos decir de los cálculos que hicimos en la sección pasada? ¿Cambia el tiempo en el caso peor, el tiempo en el caso mejor y el tiempo en el caso promedio? Piensen un cachito. Bueno, si ya pensaron, la respuesta es no, no cambia. Este algoritmo, bajo las consideraciones que hicimos hasta ahora, tarda lo mismo en los tres tipos de análisis, tiene el mismo costo en los tres tipos de análisis, aunque el arreglo esté ordenado. Pero ustedes que ya saben un montón de algoritmia, ¿qué pueden proponer si el arreglo estuviera ordenado? Y con esto vamos a dar pie a lo que viene a continuación. Si el arreglo estuviera ordenado, hay un algoritmo que todos conocen de algoritmos y estructuras de datos 1 que se llama búsqueda binaria. La búsqueda binaria permite, ¿qué permite? La búsqueda binaria permite que la función de complejidad, en el caso peor, se transforme de una función lineal como la que vimos hace un ratito, que tenía errores. Ya lo validé yo mientras grababa las distintas partes del video, validé que tenía errores, les pido disculpas. De paso les digo que me olvidé de contar entre las instrucciones que se ejecutan en cada vez que se entra el ciclo el salto de control que hay desde la última instrucción hasta la guarda del ciclo. Les pido disculpas por eso, pero espero que igual hayan entendido todo. Más allá de ese error, que no es demasiado importante, fíjense que la búsqueda binaria cambia la complejidad en forma importante, no en +1, -1 o algo por el estilo, sino que el ciclo de la búsqueda binaria se ejecuta una cantidad de veces que es logarítmica en n y no lineal en n. Y eso es muy importante, como van a ver exactamente a continuación. Antes de terminar con esta parte de la clase, los quiero hacer pensar cuál será el costo en términos de espacio consumido por este algoritmo en el modelo de cómputo que estamos calculando. Fíjense, y se los tiro más o menos, después lo piensan ustedes mejor, que para encontrar un elemento en un array de tamaño n posiciones, lo que estamos necesitando es espacio para guardar ese arreglo, que es proporcional a n, y además una variable i
y una variable encontré y una variable x para guardar el elemento que estamos buscando. Así que es algo así como n más 3 variables. Bueno, sí, es n más 3 variables. Esto que dijimos recién se escribe así: S de n, espacio requerido por una instancia de tamaño n, es igual a n más 3. Acá podría poner S peor, S mejor o S prom, porque en los tres casos la medida coincide. En el mejor de los casos, en el peor de los casos y en promedio, este algoritmo requiere n más 3 unidades de memoria.